Notimundo Estelar. Información inmediata. El Partido Social Cristiano y Construye adelantaron su apoyo a la propuesta de reforma constitucional que permitirá la instalación de bases militares extranjeras en el país, mientras la Comisión de la Asamblea define su hoja de ruta para tramitar esta iniciativa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre las bases militares en Ecuador. ¿Cuál será la ruta que siga la comisión que ahora la preside? Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Hola Fausto, buenas noches, gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Un poco lo primero que creo que es importante, se ha cuestionado mucho el hecho de que el correísmo sea quien encabeza una comisión de una propuesta a la que está el correísmo abiertamente opuesto. ¿Esto podría incidir en el trabajo de la comisión? ¿Podría incidir en esta que han dado por llamar la hoja de ruta de la comisión? Por un lado lo ha cuestionado el legislador que quería presidir la mesa, y por otro lado ha cuestionado el gobierno, cuyas presidencias de comisiones dejan mucho que desear. Por lo tanto, y viniendo de que vienen los cuestionamientos, lo que nos corresponde es apegarnos a un trabajo técnico y utilizando el antecedente que la misma Asamblea tiene al haber tramitado una reforma constitucional hace poco, en realidad en tiempos parlamentarios es poco, respecto al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Para este fin, se creó una comisión ocasional de enmiendas previo a la muerte cruzada. Y esta comisión fenece el 13 de diciembre. Por eso es que ese mismo espacio no pudo sostenerse para tramitar este nuevo proyecto de reforma con base en lo que la Corte Constitucional nos lo permite. Y en ese sentido, se conforma una comisión donde nadie tiene mayoría por sí solo, por lo tanto no va a ser parcializada bajo ningún concepto, y con ese mismo antecedente nos corresponde avanzar. Hoy hemos acabado de abordar todos los temas administrativos internos para que la comisión pueda funcionar. El día de mañana tendremos ya las redes sociales, al menos la página de Facebook de la comisión, para que las sesiones sean públicas como corresponde, y una vez cumplido todo el proceso administrativo interno, la convocatoria siguiente será la próxima semana para abocar conocimiento y tener también un posible cronograma que será y está siendo construido más bien con las observaciones de los comisionados, a quienes les hemos solicitado que nos remitan los perfiles de diferentes expertos, expertas, tanto del derecho como de diferentes ramas, para que puedan ser parte de las comparecencias y se sumen, por supuesto, a las de los representantes del gobierno central, y el trabajo que cumpliremos irá en el marco de los tiempos que nos establece la ley. Y a propósito del tratamiento que se dará en todo este proceso, escuchar a expertos, escuchar también a quienes puedan aportar respecto de experiencias. Se hablaba en algún momento también de las experiencias en Colombia, lo cual evidentemente resta peso a la propuesta del gobierno en cuanto a la efectividad de tener o no tener bases militares extranjeras en un país. Lo que ocurre en Colombia no es precisamente un ejemplo del control del narcotráfico, del control de la inseguridad, del control de de las fronteras que se han vuelto permeables precisamente para el narcotráfico, uno de los propósitos principales de esta propuesta. Pero en este camino, ¿podría implicar esto que regresemos a lo que era en su momento la llamada base de Manta, o esto puede tener modificaciones en el sentido en el que puedan adaptarse a los nuevos tiempos? Va a tener modificaciones, sobre todo por cómo la Corte plantea que quedaría el artículo. Me permito leer textualmente, y hacia allá es una de las primeras preocupaciones, no solo mía, sino de varios legisladores más. Porque el artículo actual establece, artículo 5 de la Constitución, el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, se prohíbe ceder bases militares nacionales de Fuerzas Armadas o seguridad extranjeras. Y la propuesta es que el artículo 5 quede como el Ecuador es un territorio de paz. Sin más, eso es lo único que quedaría del artículo. Que quede ¿sí? Un poco la frase incompleta, como correcto. Hacia allá nuestra primera preocupación, no solo por lo escueto del artículo, sino porque, a criterio de otros legisladores, esto deja abierto a que si hay intención de un gobierno, como el chino, por ejemplo, de plantear una posibilidad de una base extranjera, entonces queda completamente abierto, y las preocupaciones ideológicas de cierto sector de la Asamblea también decantan en ese sentido.
¿Qué es lo que ha dicho el gobierno en declaraciones bastante sueltas que ha dado? Que lo que buscarán es hacer una especie de normativa a través de los anexos que exija una firma de convenio, por ejemplo, que pase por la aprobación de la Asamblea Nacional en su momento. Bajo esa misma modalidad deberían ocurrir los acuerdos económicos con el Fondo Monetario, por ejemplo, y se firman sin que la Asamblea lo sepa. Entonces, por lo tanto, se vuelve necesario, más bien dicho, para conectar adecuadamente la idea, que tengamos tanto la perspectiva jurídica como otro tipo de perspectivas de cara a una posible aplicación similar a lo que ocurrió en Manta, que si bien no era una instalación, digamos, de una base bajo los parámetros estadounidenses, sí era un espacio de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ocupado por milicia estadounidense. Y bajo ese antecedente, también conocer cuáles fueron las reales implicaciones de una presencia de ese tipo en nuestro país, así como al día de hoy, por ejemplo, conocer cuáles son las implicaciones de la presencia de milicias estadounidenses, si cabe término técnico, en las Islas Galápagos, porque ya hubo un momento donde el gobierno de Lenín Moreno lo autorizó, el uso de una zona de las Islas Galápagos como portaaviones norteamericano. Esa experiencia también debemos conocerla para poner sobre la mesa, porque el artículo queda realmente muy escueto y los anexos no pueden suplir toda la falta que tendrá el artículo como quede si es que esto se aprueba. Y en este sentido, la colocación de anexos podría, y han hecho también reflexiones sobre este tema, podría ser una trampa y quizá de doble filo, quizá de interpretación, dependiendo del gobierno que venga, y eso podría ser, al no estar muy claro, podría ser perjudicial. Y es por eso que yo suscribo las palabras de varios comisionados respecto a que este tema en particular no puede dejarse manosear por el tiempo electoral, porque entonces en efecto va a ser utilizado en función de quien desea así hacerlo. Y eso no es lo correcto cuando se lo presenta como una supuesta solución a los problemas de seguridad y la presencia del narcotráfico en el Ecuador. No puede ser utilizado de esa forma y por eso insisto mucho en la presencia de diferentes perfiles técnicos. Los anexos pueden de alguna forma encaminar, que es un poco haciendo una comparativa con lo que pasó en la consulta popular reciente. Si bien no reforma Constitución, el anexo dice reformes el Código Orgánico Integral Penal, artículos tales en este sentido, ¿no es cierto? Algo similar debería ocurrir acá. Otra cosa que ha dicho el gobierno es que podría normarse vía ley, pero al día de hoy no podríamos tratar ninguna ley que norme esto porque la prohibición es expresa en la Constitución. Entonces hay que ir dando los pasos como corresponden y cumpliendo los tiempos, porque además también la intención al parecer es que coincida con los tiempos electorales, pero con base en los tiempos que tenemos en la norma no podría ser así. La posición de la bancada de la Revolución Ciudadana es evidente. En principio se opondrían a esta alteración producto que está a esta prohibición expresa que está en la Constitución del 2008. No obstante, se podría eventualmente trabajar algo respecto de convenios, de acuerdos de cooperación que tengan una dinámica similar. No voy a adelantar el criterio de la bancada, porque la bancada para tomar una postura pasará por un proceso de taller, de una serie de análisis que es lo que hacemos cuando estos temas se vuelven de esta trascendencia. Lo que sí puedo decir es que hay posturas de diferentes sectores de la Asamblea respecto a condicionar, si se quiere, o limitar, si se quiere, este apoyo, que sea en materia logística e inteligencia, por ejemplo, pero que no merme las capacidades existentes en las Fuerzas Armadas o la policía, por ejemplo. Esa es una de las alternativas que plantea un sector de la Asamblea, que quede con claridad que es un tema logístico, que es un tema de inteligencia, que es un tema de capacitación, si fuera, pero nada más. Pero en su momento... Esa es una de las opciones. Hay otro sector que dice, no, bienvenido sea cualquier presencia internacional sin ninguna condición y sin ningún control. Ese tipo de cosas que son polos opuestos completamente se acaban zanjando con presencia de expertos de diferente índole y por eso es que la academia también formará parte de esto para conocer otro tipo de alcance y sobre todo el gobierno, porque es importante recordarle a la ciudadanía, Fausto, que en el tratamiento de las reformas de la consulta popular que propuso el gobierno alrededor de los delitos como extorsión, sicariato y demás, el gobierno fue el gran ausente. Y yo espero, conmino, a que el gobierno no sea el gran ausente en este tratamiento, porque en particular es una propuesta del presidente que tenemos que desmenuzarla y entender para qué lo quiere hacer. Ahí quiero hacer una reflexión. Dado los tiempos, definitivamente no sería posible que esta posible reforma, esta consulta, se la incluya en las elecciones del 2025, ¿verdad? No. Nosotros desde el momento en el que abocamos conocimiento, que ocurrirá la próxima semana, cuentan 60 días para el primer debate.
Y una vez que se lleva adelante el primer debate, es decir, aprobamos en la comisión un informe o se presenta, digamos, alternativas, en fin, el informe de primer debate siempre suele tener esta posibilidad. Luego del primer debate cuentan 90 días más. Y allí se toma una decisión. Si es que la Asamblea lo aprueba, tiene que notificarse a la Corte Constitucional y la Corte hacer un estudio, y si es que, digamos, hace un criterio, se hace un llamado a elecciones en 45 días. Tomemos en cuenta que estamos justamente en este proceso preelectoral y que es probable, porque eso es lo que se ha escuchado de diferentes bancadas, que haya un consenso para adelantar el receso parlamentario o una parte del receso parlamentario del año entrante para la campaña política, tomando en cuenta la cantidad de personas que salen a hacer campaña. Eso modificaría de alguna forma los tiempos porque ocurrirá en enero. Por lo tanto, los tiempos que están establecidos en la norma superan las fechas programadas para las elecciones. Tomando en cuenta que no se incluiría ya en las elecciones generales del 2025, ¿podría pasar también que sin que den estos tiempos el gobierno perdió ya interés en la propuesta? Sí, es una posibilidad. Y por eso entonces se lanzan otros temas, es una posibilidad. Porque además, de aquí a que esto se santifique, si fuera el escenario, es decir, que acabe reformándose el artículo como tal, tiene que pasar por referéndum. La propuesta de reforma, digamos, en la Constitución para cambiarla, tiene 3 alternativas. La constituyente, una enmienda que viene de la mano con una mayoría considerable en la legislatura y una reforma. Y esto está trabajado a través de reforma. Pasa obligatoriamente por referéndum, tiene que pronunciarse la gente en las urnas. Entonces, digamos, todo este curso se cierra una vez que ese referéndum se lleva adelante. Y de acuerdo a cómo está el llamamiento de las elecciones, pues los plazos están claros. Entonces, si es que el gobierno ha perdido interés, será, digamos, una pena con la gente, porque al final hay un sector de la ciudadanía que tiene expectativas alrededor de cómo atender la seguridad con las herramientas que sean posibles, y utilizar esa preocupación con cálculo electoral me parece que no es responsable en un momento tan delicado. Usted mencionaba hace un momento que la presencia de militares extranjeros en una base ecuatoriana no debería mermar la capacidad operativa, por ejemplo, de la Policía Nacional. ¿Ocurrió eso con la presencia de la base de Manta? Es que además, si me permite aquí un paréntesis, sería contradictorio con toda la normativa que se ha trabajado en este periodo, fundamentalmente alrededor de las capacidades de las Fuerzas Armadas y la policía. Algo que tramitamos prácticamente al arranque de esta gestión fue, por ejemplo, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, donde se nos decía que la policía requería poder hacer uso de esta fuerza en momentos críticos. Y entonces todo lo que se ha venido construyendo alrededor de esto, que no supere, digamos, límites de derechos y demás, quedaría sin piso si es que se le quita toda responsabilidad a la policía o las Fuerzas Armadas. Lo que nos cuenta la historia, porque hay varios datos que iremos recopilando, pero de lo que hemos podido revisar, la preocupación en ese momento era que no había norma que controle la presencia de milicia extranjera en nuestro territorio, y por lo tanto no se medían excesos y se conocen datos bastante duros alrededor de vulneraciones en diferentes sectores donde estaban presentes, vulneraciones en, digamos, sector de pescadores, vulneraciones a mujeres, etcétera. Esas son las cosas que preocupan, y por eso va a ser importante la presencia, en este caso, de historiadores. Tenemos unos nombres de allí que han sido sugeridos por los colegas de la mesa, para conocer cuál fue el alcance en términos de el comportamiento del lugar hacia donde llegaron los militares extranjeros en esta historia reciente de nuestro país. De allí que eso pueda determinar una especie de control o un acuerdo, digamos, entre las diferentes posturas alrededor de ciertas limitaciones, es una posibilidad que el debate nos mostrará. El Partido Social Cristiano ha dicho, por ejemplo, que no ha hecho un llamado a que no se aborde este tema con una perspectiva de manipulación política, pero en un tiempo electoral, en este auge preelectoral, ¿no es casi imposible esto? Porque vemos también que este uso político lo podrían o lo están haciendo todos. Debería venir de una responsabilidad de las y los candidatos, de los binomios y del gobierno, es decir, una cuestión compartida, porque esto tiene un proceso que, independientemente de las elecciones, va a acabar tratándose posiblemente hasta en el siguiente periodo legislativo. Y entonces viene de la mano también de una responsabilidad de parte de. Si el gobierno quiere presionar para cortar los tiempos, la norma es clara. Si un sector de los candidatos o candidatas quieren hacer lo propio en función de aquello, la norma es clara. Es decir,
bajo el argumento técnico y el procedimiento parlamentario no hay manera. Si lo utilizan en el discurso y lo acomodan a conveniencia, pues ya será irresponsabilidad de su parte, porque queda claro que no basta únicamente con una reforma, con una ley o con una cuestión de debate de la Asamblea para cambiar la realidad del país. Si ese fuera el caso, no deberíamos tener apagones, porque la ley de los apagones la tratamos en enero. Entonces no debemos reducir a eso nada más, porque la crisis es tan profunda y tan amplia que debe partir de la responsabilidad de quienes están terciando en la elección. Responsabilidad que es de todos, principalmente. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de lo que ocurra en esta comisión. El tema es delicado, el tema es trascendente, principalmente respecto de las ofertas de seguridad que están en medio. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. La licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre las bases militares en Ecuador, la propuesta de reforma y cuál es la ruta que tomará esta comisión. Hay todavía un largo camino por recorrer. De momento, lo que sí está claro es que no podría ser incluido esto en el proceso de elecciones de manera de consulta popular, en el proceso de elecciones de febrero del 2025. Quedará para después y quizá por eso también se ha perdido interés. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.